por reglas que hay que seguir de manera estricta. Vamos a empezar primero que tenemos que tomar en cuenta 4 pasos para acentuar. Primer paso tiene que ser conocer y reconocer la sílaba tónica. Cuando uno silabea lentamente la palabra donde no, la sílaba donde se detiene uno, ahí encontrarás la sílaba tónica, la que es más prolongada, más larga. Vamos a practicar ahora. En segundo lugar, ubicar la sílaba tónica. Es decir, la sílaba tónica puede estar al último, al penúltimo o al antepenúltimo lugar. Siempre empezamos de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque la clasificación indica que las agudas son las que llevan la sílaba tónica en el último lugar, las graves en el penúltimo lugar y las esdrújulas en el antepenúltimo lugar. Aplico la regla de tildación o la regla de acentuación y decimos cuándo llevan tilde las agudas cuando terminan en NS vocal. Y cuando no llevan tilde las agudas cuando terminan en otras letras que no sea NS vocal. Puede ser una L, una R, una Z, una D, una X, etc. Las graves es lo contrario. Las graves con tilde son cuando terminan en L, R, Z, D, ¿no? Y las graves sin tilde son las que terminan en N, S vocal. Esto vamos a verlo de manera detenida. Decimos, primero reconocemos la sílaba tónica. La sílaba tónica es la palabra que tiene la mayor fuerza de voz. Es la mayor fuerza de voz cuando pronunciamos una palabra. Recordemos que cada golpe de voz es una sílaba. Entonces, ¿cuánto golpe de voz hay en la palabra paloma? Lo podemos segmentar o dividir en 3 partes o 3 golpes de voz. Decimos paloma, paloma. Se detiene en lo. Acá se prolonga y se da mayor intensidad. Decimos que la sílaba tónica en el último, en el penúltimo. ¿Ya? Decimos paloma. Pescar, pescar, encar, no digo pescar, sino pescar. Salen, salen, no digo salen, sino salen, en sa. Sabroso, sabroso, en bro. Si fuese en so sería sabroso, y en sa, sabroso. Volumen, volumen, en luz se prolonga. Si fuese en me sería volumen. O en volumen, es la palabra volumen. Salón, en long. Si fuese en sa sería salón. Bien, ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué son las palabras agudas? Es la gran pregunta. Tenemos que saber qué son las palabras agudas, así como qué son las palabras graves y qué son las palabras esdrújulas. ¿Cuál será el concepto? ¿Cómo definimos las palabras agudas? Vamos a ver. Las palabras agudas tienen la mayor fuerza de voz en el último lugar, ¿no? Es decir, la sílaba tónica está al final de la palabra. Tenemos la palabra arroz, inglés, marrón, sabor, final y maniquí como ejemplo. Digo arroz, no arroz. Arroz, sílaba tónica en el último. Inglés, no inglés, sino inglés. En el último. Marrón, no digo marrón, digo marrón en el último. Sabor, no sabor, sabor en el último. Final, no final, sino final en el último. Y maniquí, maniquí en qui. Tenemos aquí los ejemplos de palabras agudas. Bien, ahora, ¿cuándo llevan tilde las agudas? Es una gran pregunta, porque vemos que no todas llevan tilde. Ajá, sí sabemos que la aguda, la sílaba tónica está al final, pero ¿cuándo llevan tilde? Vamos a ver. Ajá, vamos a ver la respuesta. Las agudas con tilde. ¿Cuándo sí llevan tilde las agudas? Se tildan cuando terminan en NS vocal, siempre y cuando la sílaba más intensa esté al último. Ratón, francés, maní, café en vocal, miren, Perú y sofá. Ratón termina en N, francés en S, lleva tilde, maní en una vocal, igual café, Perú y sofá. Entonces tenemos las palabras agudas, ¿no? Con tilde. Muy bien.
Ahora la pregunta es, interrogante, ¿cuándo no llevan tildes agudas? Bueno, vamos a hacer cuando no llevan tildes agudas. Las agudas no se tildan las agudas cuando terminan en Z, R, L, D, T, J, etcétera, que no sea en ese vocal, pues. Ahí no se tildan. Por ejemplo, mayor fuerza de voz, veloz, no termina en S, en Z, entonces no lleva tilde. Cantar, no lleva tilde. Señal, termina en L, no lleva tilde. Y parec termina en D, no lleva tilde. Igual que reloj, no lleva tilde porque termina en J. Y robot, no es robot, es robot, no lleva tilde. Entonces las agudas no se tildan cuando terminan en Z, R, L, D, J, T y otras que no sean N, S o vocal. Muy bien. ¿Qué son las palabras graves? Se hacen mucho todas las agudas. A ver, decimos las palabras graves son las que tienen la mayor fuerza de voz en el penúltimo lugar. Y tenemos que la sílaba tónica está ya no en el último, como en el penúltimo. ¿Cuántas sílabas tiene canasta? 3. Canasta. Y la sílaba tónica está no en ta, sino en nas, que es el penúltimo lugar. Lima, no digo lima, sino lima, en li. Árbol, en ar, en el último, en el penúltimo lugar. Azúcar, en su. No digo azúcar, sino azúcar. Lápiz, no lápiz, sino lápiz. Muñeca, no digo muñeca, sino muñeca, en ñe. Todas estas palabras que hemos puesto como ejemplo son graves porque están en el penúltimo lugar la sílaba más fuerte, es decir, la mayor fuerza de voz llamada sílaba tónica. Y surge la pregunta, ¿cuándo llevan tilde las graves? A ver. Bien, las graves llevan tilde, es lo contrario de las agudas. ¿Cuándo sí se tildan las graves? Se tildan cuando terminan en L, R, Z, D, C, X. Por ejemplo, túnel termina en L. La última letra es L, pero así la tónica está en el penúltimo. Entonces, cuando termina en L, que no es N, ese vocal, lo contrario de las agudas, lleva tilde. Láser termina en R. Cuando termina en R, lleva tilde en la. López termina en Z, lleva tilde. Césped termina en D, lleva tilde en CES. Tupac termina en C, lleva tilde en tu. Y tórax lleva en to, la sílaba tónica lleva tilde en la O, porque es grave que termina en letras que no es ni N, ni S, ni vocal. Ahora vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo no se tildan o cuándo no deben llevar tilde las graves? Vamos a ver, acá vamos a terminar con estos ejemplos. ¿Cuándo no se tildan las graves? No se tildan las graves cuando terminan en N, S vocal. Lo contrario de las agudas. Las agudas cuando terminan en N, S vocal lleva tilde. Y las graves, no. Entonces tenemos soñaron. Soñaron no es soñar. No, termina en N, no lleva tilde. Papeles, termina en S, no lleva tilde. Niñera, termina en A, no lleva tilde. Resorte, termina en vocal, lleva tilde. Partido, allá. Grave, termina en vocal, no lleva tilde. Paquete, paquete. Termina en vocal, no lleva tilde. La idea es que ustedes sepan cuándo llevan tilde las agudas y las graves, porque las esdrújulas y las sobredrújulas siempre se tildan. Esa es la idea. Entonces, como tarea, deben poner ejemplos y saber cuándo se tildan las agudas y cuándo se tildan las graves. ¿Ok? Muy bien, aquí quedamos. Gracias.